saluda el profesor Piero Guillermo Saldívar Cuya para trabajar la segunda unidad referida a lo que es la deontología profesional. Se entra literalmente ya en el curso, en la temática que corresponde. Bien, pero hacemos un poco de refuerzo o retroalimentación de la previa a lo que habíamos hecho en la parte de la ética y la moral. ¿Se acuerdan? Hablamos un poco de ética, hablamos un poco de moral. La ética me supongo que lo están ustedes practicando, desarrollando, aclarando, reforzando, mediatizando, reflexionando. ¿Se acuerdan? Porque la ética corresponde a un factor netamente individual, ¿verdad? Corresponde a un factor netamente individual. Por lo tanto, decíamos que tú decides literalmente tú decides con respecto a tu comportamiento. ¿Cómo te comportas tú? ¿Verdad? ¿Cómo te desarrollas tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Qué resultados has obtenido? ¿Verdad? Eso va a ser un factor importante y necesario para que las personas mañana te señalen, o la sociedad mañana te señale y te diga, caramba, qué buen ejemplo, qué buen estirpe, qué buena persona, qué ser humano. ¿Verdad? Entonces ahí encontramos el factor de la ética, que es un factor netamente personal, y el factor de la sociedad, que corresponde a la parte netamente de la moral. ¿Verdad? Entonces ahí encontramos los dos necesarios y puntos importantes, más la sumatoria que habíamos hecho de los obstáculos que tiene el ser humano. ¿Se acuerdan? Obstáculos que tiene el ser humano, obstáculos como por ejemplo de la libertad, obstáculos de repente de los problemas o traumas que hemos tenido, a unos desajustes psíquicos, recordamos un poco, como los problemas emocionales, las angustias, de repente el miedo, la ira, la envidia, ¿verdad? A unos miedos del ser humano, la ignorancia, ¿se acuerdan? Recordamos un poco. Y eso genera justamente un poco obstáculos en el ser humano, ¿no? A veces manifestamos nosotros que el desconocer muchas cosas nos genera un gran obstáculo, ¿no? Y a veces eso nos puede llevar a situaciones complejas, ¿no? Por ejemplo, no saber que de repente, decíamos aquella vez, pasarte una luz roja, por ejemplo, que eso usted tiene que poner la reflexión ahí, la luz ámbar, pasarte de repente la luz roja, por presión, decíamos, de grupo, presión que de atrás te toca el claxon justamente, presión de grupo, para que tú pases y de repente matas a alguien, o el policía de tránsito te pide papeles porque te pasaste la luz, un momento pasaste la berma o te cruzaste, algo hiciste mal. Entonces ahí justamente el ser humano para la reflexión, ¿no? La sociedad, la ética, la moral, corresponden a factores netamente nosotros, personales, porque la sociedad también es un cúmulo de personas que manifiestan justamente si nosotros hacemos bien las cosas o no. Así también recordemos que vimos justamente esa palabra muy conocida de Maquiavelo, como el fin justifica los medios, ¿no? Y decíamos que ningún fin va a justificar los medios, salvo una excepción. El de nacer pobre, o el tener condiciones de pobreza, no quiere decir que mañana usted tiene que robar a otras personas, ¿no? Por ejemplo. No es un pretexto ser pobre para mañana asaltar a alguien. No es un pretexto mañana que usted no le fue bien en la vida emocional y mañana usted tenga también que violar a una persona. No es un pretexto mañana que usted no tuvo los padres para que mañana también usted se divorcie. No es un pretexto eso, ¿no? Al contrario, más bien decíamos que usted mismo debe justamente ir reforzando esas identidades y mejorando justamente esas virtudes, porque se acuerdan que hablamos de las cuestiones perfectos, de los seres perfectos, y también hablamos de cuestiones de virtudes. Muy bien, acá tenemos la temática ahora, hablamos también de los valores, ¿verdad? Tenemos la temática de esta nueva unidad, que es la segunda unidad justamente centrada en lo que es la ontología profesional. Decíamos también, pero ya lo había manifestado en la primera unidad, hablar de ontología se refería a dos palabras importantes, ¿no? Logía, que significa logía, es la cuestión del conocimiento, y todión, lo debido, lo que uno debe hacer, ¿verdad? Y ahí entonces se complementa esas dos palabras importantes, entonces dice lo que uno debe hacer, pero con conocimiento de causa. Y es lo que también un profesional debe hacer, por cierto, ¿no? Lo que un profesional debe hacer, por ejemplo. Si mañana usted como profesional del tal área, de repente ingeniería agroindustrial quizás, ¿verdad? Eso usted depende del jefe del área, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente el dueño le dice, usted trabaja para este dueño, para esta empresa, y le dice el dueño, mire joven,
este insumo, quítelo y ponga uno más cómodo, ¿verdad? Quítele un poco, póngale un insumo más cómodo, porque así va a ahorrar costos. Pero usted dice, pero el sabor no va a ser igual, no hay problema. Usted decide, en todo caso, si está bien o si está mal. Usted de repente renuncia por una cuestión de la propia profesión, que usted no puede estar en esas condiciones, ¿no? Eso depende de cada ser humano. Ahí nuevamente regresamos a lo que veíamos la ética, ¿no? No se olvide que de repente ese nuevo insumo que usted ha puesto, de repente puede ser un poco más, o puede hacer daño de repente a la sociedad, ¿no? Depende de usted en todo caso, ¿no? Entonces depende de usted claramente para ver si esto se va a desarrollar o no. Quizás, en fin. Esto es un poco representando algunos dibujos, ¿se acuerdan? Porque la ontología obviamente corresponde a una cuestión profesional, claro, en este caso ontología profesional, pero no se olvide, tras ese profesional está usted. Antes de ser usted profesional, no se olvide que es un ser humano. Antes de ser usted un profesional, es un ser humano. Entonces miren ustedes, ¿no? La fotografía que ya la hemos visto, Hombre de Vitruvio, un trabajo de Leonardo da Vinci, y decíamos que esto geométricamente es perfecto, ¿verdad? Geométricamente es perfecto, pero decíamos que está condicionado, ¿verdad?, a situaciones, digamos así, que el ser humano no las tiene, por ejemplo, ¿no? Físicamente, si usted se da cuenta, si usted se observa físicamente, de repente su oreja es más grande que la otra, y un ojo es más pegado que el otro, un ojo, o los brazos más largos que el otro, en fin, o las piernas son más grandes que la otra, ¿verdad? Físicamente no somos perfectos. Y como seres humanos quizás tampoco lo somos. Pero decíamos también que estamos en camino a la perfección. Justamente, aquí decíamos que había que hacer un FODA, ¿se acuerda? Personal, para ver cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las situaciones que nosotros debemos lograr en la vida, ¿verdad? ¿Qué nos falta para ser mejores? ¿Qué nos falta para ser mejor hijo? ¿Qué nos falta para ser mejor esposo? ¿Qué nos falta para ser mejor profesional? ¿Qué nos falta para ser un mejor trabajador? ¿Qué nos falta, señores? Y eso depende de cada uno. Si nos falta algo más en la parte profesional, hay que leer, hay que comprar un libro nuevo, un libro actualizado, ¿verdad? Aún nos enseñaron, aún nos faltó, eso hay que adecuarlo entonces, y hay que mejorarlo. Y decimos también que no todos nos dan en la universidad, ¿no? Y nosotros buscando algunos aspectos necesarios para ir desarrollando. Si yo recordase un poco cuando me enseñaron, y yo soy formado en educación, soy docente de carrera, si me digan cómo me formaron a mí, caramba, cómo ha cambiado el mundo, imagínense, he quedado desfasado a aquella época, ¿no? A esa época actual, por lo tanto he tenido que actualizarme. La práctica en la vida, las teorías me han servido para yo ponerme en estas nuevas manifestaciones de la vida y los cambios, ¿no? La tecnología, sin duda es importantísimo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde el ser humano debe concentrarse y estar presente y perenne, ¿no? Y también veíamos estos dibujos, ¿no? Un poco recordando lo que hicimos en la temática, la primera unidad. Esta unidad, por cierto, también es completa. En la obra que vamos a tener, también es completa la unidad. Igual que la unidad anterior, esta unidad es completa, ¿no? Ahí se encuentran las 4 áreas subdivisiones que tiene, ¿no? En esta unidad número 2. Entonces vemos también en estos dibujos igualito. Vemos estos dibujos entonces, que somos primos hermanos del mono, decíamos, y acá tenemos un Homo sapiens sapiens, ¿no? Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y que también decíamos nosotros que estos cambios eran necesarios, ¿no? Y ahora encontramos al hombre más evolucionado, ¿no? Un hombre increíble, cómo ha evolucionado hasta la actualidad, con factores realmente tecnológicos, factores de la ciencia. Imagínense ustedes hablar de manipulación genética, ¿no? Si hacemos una pregunta, ¿no? Ustedes, por cierto, muchos de sus profesores, solamente en la época o matemáticas de biología o geografía, de repente le decían a ustedes, el profesor le decía claramente, ¿no? Ustedes por si acaso han nacido del mejor espermatozoide, le decían de repente sus profesores, ¿no? El mejor espermatozoide son ustedes. Claro, ha sido el mejor de esos espermatozoides, ¿no? Porque a nosotros todas las enfermedades se nos vienen igual, o sea, los factores congénitos son iguales, o sea, no hay una decisión de que el mejor espermatozoide debe ser mejor supuestamente que todos. Quiere decir que en parte se confundieron, porque si yo, o este fuese el mejor espermatozoide, yo no usaría lentes, por ejemplo, ¿no? Que es un problema congénito, ¿no? Yo debería nacer, o haber nacido pues sin problemas obviamente visuales, ¿no? Si hubiese sido el mejor espermatozoide, obviamente mis padres, ¿no? Literalmente hablando.
Claro, puede ser mejor de esos que hubieron, ¿no? Quizás ahí podemos coincidir, ¿no? Por eso hay la manipulación genética, ¿verdad? Ese es un cambio justamente de la tecnología, es un cambio de la tercera revolución industrial, por ejemplo. ¿Ustedes saben cómo cambian las familias? Las familias cambian en la Primera Guerra Mundial, perdón, en la Primera Revolución Industrial. En la Primera Revolución Industrial, aproximadamente año 1760, en Inglaterra, las familias cambian, señores. ¿Se acuerdan que en la temática anterior decíamos un poco, cuando usted habla de valores y creencias, decíamos, se refiere justamente a las familias, ¿no? El entorno familiar, ¿no? Las familias cambian justamente el año 1970, ¿no? Con los cambios industriales. 1870, cambian las familias, ¿no? 1760, 1870, en tanto en la primera como en la segunda revolución industrial. 100 años después, 1760, antes, obviamente, de la Revolución Francesa, y 1870 después de la Revolución Francesa, ¿no? Ellos 100 años de diferencia, pero Inglaterra, luego Estados Unidos, y justamente cambian las familias porque en la primera Revolución Industrial, recordemos 1760, las familias dan un giro enorme, ¿no? Ya que llegan las industrias y los padres son los primeros que salen de las casas justamente a trabajar en estas industrias, ¿no? Y ahí cambia la hegemonía, ¿no? Cambia el proceso, cambia todo, ¿no? Después se desarrolla el capitalismo y todos los convenientes y los cambios que hay, ¿no? Las ideas políticas y todo lo demás, las guerras mundiales, todo lo demás, ¿no? Se va reforzando en el camino, dándose, o sea, todo es una temática, ¿no? Y así cambia, ¿no? Así en el año 50 que cambia, huele todo un giro, la mujer toma también el mando y aparece nuevamente la mujer en el mundo, ¿verdad? Digo toma el mando, ¿por qué? Porque la mujer también tiene un poder de decisión en el tiempo, hasta la actualidad, y luego también se refiere a otras condiciones, ¿no? La manipulación genética se da, por cierto, porque justamente como el ser humano busca la perfección, justamente a partir de ahí busca, o sea, la manipulación genética es manipular justamente los genes, ¿no? Y que el ser humano cada vez nazca en mejores condiciones, ¿no? En fin, eso es lo que ahora existe, ¿no? Y esa es la tercera revolución industrial, ¿no? La que habla justamente de la energía solar, ¿verdad? La que habla justamente de la robótica, la que habla justamente del genoma humano, la genética y la manipulación genética. Ese es el nuevo desarrollo, ¿no? Hasta qué punto será bueno, hasta qué punto será malo, pero eso es lo diverso que hay ahora en el mundo, en esa tercera revolución industrial. Muy bien, entonces si queremos hablar de esa revolución, tenemos que hablar de quién es el hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre? Entonces, un factor antropológico, ¿no? ¿Qué es el hombre, no? ¿Qué es el hombre en realidad? Y es complejo, ¿no? El hombre es el todo, ¿no? Es el capaz de generar ciencia, el hombre es capaz de generar industria, el hombre también es capaz de generar problemas en el ambiente, el hombre es el todo. El hombre es todo. El hombre es capaz de todo, ¿verdad? Porque su contextura está hecho en ese sentido, ¿no? Tanto el varón como la mujer. Su hecho está en ese sentido, está desarrollado en ese sentido, con esa capacidad para justamente aflorar y generar otro tipo de condiciones, ¿no? Acá, por ejemplo, dice ahí, y está centrado por Platón, Aristóteles y Blaise Pascal, ¿no? Blaise Pascal justamente dice, el hombre es un animal racional. Claro, pues. Pero sí, un momentito, ¿no? Claro, el hombre es un animal racional, literalmente, porque eso nos diferencia de los animales, también literalmente hablando, ¿no? O sea, si nos creemos más que los animales, decimos, es animal, ¿verdad? Y yo soy animal racional, porque yo razono. Claro. ¿Sí? ¿Pero un violador será un animal racional? ¿Una persona, un corrupto, será un animal racional? ¿Un profesional que roba los experimentos de esa empresa? ¿Un profesional que cambia, como decíamos acá, los insumos por otros, será también racional, sabiendo que eso le puede hacer daño a otras personas por cambiar el insumo? Estamos hablando de un animal racional. Decíamos en la temática anterior, la primera unidad, somos seres humanos, pero realmente estamos humanizados. Somos seres humanos, pero estamos humanizados. Son preguntas que usted puede responder y puede entrar a controversia, ¿no? Como también puede entrar a controversia, y hablando un poco de la genética, ¿qué pasaría si la manipulación genética, miren, si la manipulación genética fuese cómoda, ¿verdad? Si la manipulación genética costase barato en ese país o en otro país, ¿ustedes no creen que también manipularían sus genes para que sus hijos hagan perfectos acaso? ¿Qué tan importante puede ser? ¿Qué tan no? En fin, ese es el ser humano. Pues literalmente hablando, no somos totalmente racional, no somos totalmente humanos, ¿no?
Yo no puedo pensar que soy un ser humano y le puedo pegar a otra persona, por ejemplo, ¿no? Por defender mi hombría, digo, ¿no? Y no sé, una persona racional, porque me dice que soy racional porque eso me diferencia del animal y disparar a alguien a matar, ¿no? Hablamos de un ser humano racional, ¿verdad? Si mañana nos toca somos profesionales en la medicina, un médico, por ejemplo, y mañana este médico, pues, no atiende a este paciente y se muere en el camino, estamos hablando de un profesional racional, ¿verdad? Cuando usted va a un hospital y lo atienden tarde o tardíamente por emergencia porque hay otro que está más delicado que usted, ¿podemos decir que hay una racionalidad también ahí? ¿O hay que estar con un ojo salido para que nos atienda? Entonces es bien complicado, ¿no? Hablando de un ser humano que es racional. Ese humano, ser sociable, Tomás Hobbes, y ahí está, Jacques Rousseau, que nos manifiestan justamente si el ser humano es sociable, debe ser sociable. ¿No? Un ser humano debe ser sociable. O sea, tiene que tomar eso en consideración que debe ser sociable por naturaleza. Es competitivo, agresivo porque somos animales. Los celos, por eso le digo, cuando hablábamos la temática anterior, primera unidad, hablamos justamente del ser humano que es celoso, ¿no? O sea, el ser humano es celoso por naturaleza. Por eso que somos animales. Lo importante es que esos celos no terminen siendo, pues, una cuestión más adelante de una pelea, de una bronca, ¿no? Un asesinato, un homicidio. A eso me refiero, ¿no? El que diga que el ser humano que somos sociables y que somos agresivos, no quiere decir que sea en esa línea, ¿no? Somos agresivos por naturaleza, para defensa, como los pollitos, ¿no? Cuando defienden a sus crías, como el gato, como el perrito. Así también defendemos a nuestros hijos también, por supuesto. Y somos también literalmente agresivos por naturaleza. Pero estamos refiriendo acá a agresividad con un sentido de que el ser humano nace, se proyecta y como debe ser, como dice la pirámide claramente de resultados, se proyecta justamente a tener el éxito. Se proyecta justamente a llegar a la cúspide. Ese ser humano que nosotros necesitamos. Ese ser humano es el que va a direccionarse en la vida, ¿no? Ese ser humano. Y hasta ahí nosotros debemos evocar o adelantar o direccionar. Es entonces el ser humano que nosotros queremos lograr, queremos que se vaya proyectando en el camino. Es entonces el ser humano que nosotros queremos que sea perpetuo para toda la vida, ¿no? Que busque siempre el éxito. Agresividad para conseguir lo que él se merece, lo que quiera merecerse. Es el éxito en realidad. Es el éxito entonces que queremos que ese ser humano logre en el tiempo. Todo el ser humano es de esa manera. Y la palabra que dice Tomás Hobbes es justamente ser competitivo. Y justamente en la temática anterior decimos que toda competencia es buena. El medio globalizado mundial permite que uno sea competitivo. Eso es bueno, pero ser competitivo no significa, pues, como decíamos en la temática anterior, que tengan que tumbarse a otro la fuerza, ¿no? ¿Verdad? Yo construyo acá y te tumbo acá lo que tú estás construyendo, ¿no? O tengo que lograr a este lugar y llegar para ser gerente o jefe o decano, tumbándome a todos los directores de esa escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, algo realmente fuera de todo contexto, ¿no? Ser competitivo es que tú logras lograr tus objetivos, ¿no? Por sí solo. Eso es lo interesante. Dice, y Rousseau ya no, pues, manifiesta una frase memorable, ¿no? Es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Sí es verdad, pues. ¿Sí? El hombre nace bueno, o sea, nacemos sanos, buenos. Pero la sociedad nos corrompe. En todo sentido de la palabra, ¿no? Puede ser por presión social, por la moda, por X motivo, por qué pretexto también puede ser. La sociedad no corrompe, ¿verdad? Pero tampoco le vamos a echar la culpa a la sociedad y vamos a decir, soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿no? Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Ah, qué bueno, pues entonces todos acabamos así, pues. Entonces todos vamos a acabar diciendo lo mismo y así no tiene sentido. O sea, soy terrorista porque no tuve familia, soy narco porque no tuve forma de trabajar. O sea, así fue fácil, pues, ¿no? Entonces yo también debo ser delincuente porque no tuve oportunidad también, ¿no? Y así no es entonces, ¿no? En el camino se va acomodando las cosas, pero también tiene que ser cosas que sean viables y buenas también, pues, ¿no? Entonces el hombre sí nace en condiciones buenas, o sea, nace su mente, nace las cosas más bondadosas, pero depende del ser humano también cómo va cambiando en el tiempo. Su papá también lo puede convertir en una persona corrupta, ¿no? Cuando un niño está en su casa, está con su papá y tocan la puerta, ¿no? Y este papá debe plata, ¿no? A una persona X y le dice, papá, se están buscando, ¿quién es? Es una persona que
a uno le debe, ¿no? Entonces, te viene a cobrar tal cosa, dile que no estoy, ¿no? Entonces el niño agarra y dice, todavía inocentemente le dice mi papá que no estoy, ¿no? Entonces, eso que suena como una risa, o parece una risa, a propósito, no lo es totalmente, ¿no? Porque el niño se acostumbra a eso, ¿no? Entonces, él piensa, ¿no? Si mi papá hacía eso, se supone que el papá es el ídolo, ¿verdad? El papá es el ídolo de un niño. El papá lo primero que se quiere parecer es el niño que se quiere parecer siempre a su padre, ¿no? Es obvio, ¿verdad? Por la cuestión del ámbito, del ambiente. Entonces, fija eso. Entonces nosotros decimos, caramba, ahí empieza justamente el niño a equivocarse, ahí justamente empiezan a corromperse, ¿no? No está robando, pero literalmente le está poniendo factores en la mente. Y eso no es así. Entonces miren, ¿no? ¿Cómo es que empieza a menoscabarse eso, ¿no? Y son ejemplos tan simples, que encontramos en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Entonces por ahí hay que entonces buscar otra forma de salida, ¿no? Si uno debe, tiene que pagar las cuentas, pues obvio, pues, ¿no? Que usted sabe que yo no tengo dinero ahora y después pago, es lo más lógico. Entonces el niño sabe, caramba, que este papá va a pagar y ahora no tiene plata, pues eso es obvio, pero que ese día se esconda y el día sabe que no es así, es bien complicado, ¿no? Entonces, hay que tomar todo esto muy bien, no puede ser solamente así nomás, tan simple, ¿no? Los cambios entonces, ¿no? Acá usted ve en la fotografía de los grandes cambios que se enfrenta el ser humano, profesional o no profesional, se enfrenta a estos cambios. Estamos en la época del satélite, ¿no? Donde las comunicaciones van directas, como esta que están acá, por ejemplo, las que estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Vamos también pregados en temáticas como YouTube, el Facebook, ¿sí? La robótica, ¿verdad? Fundamental. Una persona se puede hacer famosa poniendo su música en YouTube, cuelga unos 10 segundos el YouTube y se hace famosa y se vuelve millonaria, ya sin Bieber, dime. La Tigresa del Oriente, ni hablar. Pero también con el YouTube también suben, ¿verdad? Situaciones incómodas para muchas personas, las parejas, por ejemplo, ¿no? Las parejas de enamorados, después son ex enamorados y alguien se quedó con el video, de repente una actividad sexual y lo ponen ahí, ¿no? Entonces miren cómo denigrarse a eso, ¿no? Terrible entonces, ¿no? El Facebook es una condición de avance del lenguaje, de la comunicación entre miles de personas en un minuto, un segundo puedes comunicar con millones de personas, rápidamente te comunicas con el Facebook, claro, pero el Facebook también significa un problema, ¿no? Que justamente muchas personas han recortado la forma de hablar, a la reunión le dicen reu, al Facebook le dicen face, ¿verdad? Cada vez es más recortado el lenguaje, o sea, como dice Mario Vargas Llosa, se le aprendió la gramática, entonces cuando uno escribe mal, escribe terriblemente, ¿no? Erróneamente, entonces, pues. Y eso usted lo traslada después a la vida universitaria, a la libertad de la escuela, y ahí usted sigue confundido. Encima si el profesor no le corrige, ¿no? Y estamos como estamos en un mundo globalizado del comercio, ¿no? Donde un profesional debe estar atento a todas las temáticas, a todas las tendencias, como los idiomas, como el inglés, como el chino mandarín que dan, por ejemplo, en la universidad, a nuevos cambios de comercio internacional que son necesarios para el mundo, que da la universidad también. Entonces el ser humano que está en mejores condiciones, porque todo ser humano debe plagar justamente insistir en los factores mundiales, ¿no? Como debe ser, ya sea un ingeniero, ya sea un tecnólogo, un psicólogo, en fin, lo que manifieste nuestra universidad, lo que la universidad desarrolle como actividades académicas, ¿no? Luego está esto, ¿no? Otras temáticas, ¿no? Otras temáticas, por ejemplo, aquí está una fotografía de violación, por ejemplo, que es terrible, ¿no? ¿Verdad? Que es terrible. Hay inclusive personas que son violadas hasta por los mismos padres, hermanos, ¿no? Terrible, como pasa de repente en el interior de nuestro país, ¿no? Gente que consume drogas, delincuencia, pandillaje, cogoteros, en fin, barra bravas. Pero se dan cuenta que casi la mayoría de esos casos, o personas que, ahí vemos ahí los militares también, que son personas que van al Brain, que van a ayudar también a suplir la violencia en otros lugares también, o sea, hay de todo, ¿no? Imagínense entonces, ¿no? Entonces todo eso hay que tomarlo siempre en consideración. Hay que tener cuidado entonces por algunas temáticas que van pasando entonces en la actividad académica y profesional. Entonces, por eso nosotros debemos estar bien conciliando, ¿no? Con las cosas, ¿no? Entonces, este caso de violencia, pues, hay que tomarlo siempre en consideración. Por ejemplo,
¿Por qué son así los pandilleros, no? ¿Por qué son así los barra bravas? Debe tener algo en común entonces, ¿verdad? Entonces, como eso mismo algo en común, como es el pandillaje, hay que tomar entonces ciertas condiciones entonces, hay que cuidar a estas personas, ¿no? Entonces apuesto que todo, no es un pretexto, pero todas esas personas tienen un problema siempre familiar, que ahorita lo vamos a ver también, ¿no? Tienen un problema en común entonces. Entonces, que no es un pretexto, pero sí es necesario indagar qué pasa con esas personas, ¿no? Como corresponde. ¿Qué pasa con personas que se drogan también? Otros actos humanos, ¿verdad? Como usted ve los actos humanos, ¿no? Como usted ven ahí, personas, por ejemplo, que tienen esas empresas y generan toda esa contaminación. Personas que tienen riqueza, otros crecen, otros enriquecen y otros vienen como ese niñito que ustedes ven ahí. Caramba, no tienen que comer. Y como otros países hay hambruna, o se comen entre ellos tipo caníbales, ¿no? El África quizás son los lugares más complejos, ¿no? De vida, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Pero detrás de esa industria hay un profesional. Pero no le interesa si el mundo cambia, si mañana te va a ser más complicado el sol, el cáncer a la piel, ¿no? No le interesa eso, pues, ¿no? O sea, le interesa solamente obtener dinero, ganancias, todo eso. Entonces, habría que un poco ver un poco la consistencia, la consideración, para que pueda estar de lo más común, de lo más normal, ¿no? Todo eso entonces hay que ver. Acá tenemos otro ya, ¿no? Y acá hablamos del profesional en sí, ¿no? Todos esos factores que ustedes ven son factores profesionales, ¿no? Son factores netamente profesionales. Entonces hay que ver, por ejemplo, ¿no? Mañana a un médico le toca atender a un delincuente. Así ha matado a este delincuente 2 personas, pero él, por ser médico, tiene que salvar a esas personas, ¿no? Hay un profesional, como ustedes ven acá, con 2 angelitos, que el profesional decide, entonces ahí justamente recordamos un poco la cuestión ética, decide por el bien o por el mal, ¿no? Estamos hablando de cuando hay un profesional, ya no estamos hablando de ese muchacho común, de ese estudiante, ¿no? Ahora estamos hablando de un profesional, hay otro peso mayor, hay un peso mayor, ya no hablamos de ese joven estudiante, X estudiante, sino hablamos de ahora de un profesional, hablamos de ese abogado. Usted acá un ciclo más, 2 ciclos más ya será un abogado. Usted un ciclo más será acá un contador. Ya no hablamos de ese estudiante X, ¿no? Hablamos de ese contador, hablamos de ese licenciado en administración, hablamos de ese licenciado en psicología, hablamos de psicólogo, hablamos de los tetras, hablamos de todos ellos. Ya no hablamos, entonces hay un peso mayor. Ya hablamos de ese docente, en mi caso, por ejemplo, ¿no? O en mi caso ya un doctor, ese doctor, mire cómo se comporta, ¿no? Miren, todo ese tipo de cosas que relativamente van pasando, ¿no? ¿Verdad? Ahí está la forma que uno va trabajando en el tiempo, ¿no? En fin, y ese mundo que vemos sobre esa computadora es eso, ¿no? El mundo a nuestros pies, el mundo del cambio, el mundo de la digitación, el mundo de justamente todo eso es problemática que vamos adquiriendo nosotros, ¿no? Acá tenemos otro, ¿no? Justamente en esta fotografía vemos al médico acá, ¿verdad? Vemos al médico ayudando a una persona para que se cure. Y así también la vida, por más que inclusive, decíamos, por más que este médico sepa que es un delincuente, igual tiene que curarlo porque él se hizo justamente de esa profesión tan bonita que es la medicina, y cada vez donde debe fallar menos. Este médico cada vez debe fallar menos entonces. Pero también el médico puede incumplir varias normas, por ejemplo. Miren, el médico que de repente está en un lugar y atendiendo a unos pacientes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que este paciente de repente tiene SIDA, ¿no? Y entonces se agarra y le dice, señor, usted que tiene SIDA, pase por favor. Lo que tiene SIDA para este lugar es algo que no puede estar con la parte confidencial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando recibe de repente una señora, una persona no mayor, pero digamos en 50 años, que tiene 3 hijos, 2 hijos, y esta señora se detectó cáncer, se supone que lo primero que a ella no le puede decir qué enfermedad tiene. A esta persona no le puede decir qué enfermedad tiene, sino tiene que decírselo al hijo, a uno de sus hijos que sea más fuerte, ¿no? Porque imagínense, tiene 3 hijos esta señora, tiene cáncer esta señora, y le dice a su hijo, le pregunta, señora, ¿cuál de sus hijos es el más fuerte? Y le pregunta, ¿no? Y la madre le dice, pues tal persona, ¿no? Y esa persona le cuenta que esta señora tiene cáncer para que eso le cuente cuenta a su hermano, y a la propia señora
justamente sobre esta problemática, ¿no? ¿Qué pasa si le dice al más débil? Fácil, porque le cuenta eso y más tarde ni siquiera ni le dice nada corto, su madre le dice, mamá, tienes cáncer, ¿no? En fin, una desgracia. Y cuando son a veces el cáncer o situaciones como estas, son como la diabetes, cosas como estas, son cuestiones emotivas. Entonces, si son cuestiones emotivas, hay que tener cierto reparo también, ¿no? Son cuestiones netamente emotivas, ¿no? Y así, a veces una enfermedad por cuestiones emotivas es mayor. Mañana un psicólogo, un psiquiatra, estamos hablando de un profesional, un psicólogo, por ejemplo, mañana recibe un paciente, una chica, un paciente, lleva la señora mía paga a esta chica menor de edad, le paga para que ingrese y atienda con el psicólogo, llega una concentración muy buena del psicólogo con la chica, la madre espera afuera obviamente, y entonces la niña, la señorita le dice, la adolescente le dice, muy bien, si me quiero confesar con usted, quiero contarle cuál es mi problema. Entonces el psicólogo, casi como secreto de confesión, le dice, muy bien, lo que usted me diga queda solamente acá, ¿verdad? Entonces le comenta la historia, cómo ha sido este problema. Muy bien, termina la charla, todo. Le dice, pasa la mamá y le dice, mire, señora, pasa esto. Muy bien. Y después la madre le dice, un ratito voy a sacar a mi hija. Hija, espera un ratito acá que me veo con el psicólogo. Muy bien. Y la madre le dice, señor psicólogo, ahora sí dígame la verdad. Muy bien. Ahora el psicólogo le dice, mira esto, le dice lo mismo. Pero señor psicólogo, yo a usted le he pagado para que usted me diga esto. Señora le dice, ella lo ha comentado a un profesional, y el profesional como psicólogo también tiene que guardar, obviamente, los secretos y las cosas de reparo. Solamente si ella me dice que yo puedo decirle a usted esto, yo se lo digo, si no, no. ¿Se dan cuenta, señores, entonces? Esa es una confidencia igual. Mañana un párroco, ¿no? Un padre, un cura, ¿verdad? Se confiesa, por más que haya sido un narcotraficante, asesinado a alguien, le sacó la vuelta a su esposa, ¿verdad? Le dice, señor padre, señor cura, señor sacerdote, le sacó la vuelta a mi esposa, ¿verdad? Entonces el padre, que le dice, no lo va a agarrar cachetadas, pues no va a salir de ese lugar y le va a dar a golpes, ¿no? Inclusive si hubiera matado a una persona, ¿verdad? Entonces, sin duda, esos secretos de confesión son muy cuidadosos, es una cuestión confidencial, ¿no? Si usted mañana trabaja en una empresa y usted es el hombre de confianza más importante, por cierto, ¿no? Y mañana le dicen, usted guárdame el secreto, usted es el contador, ¿verdad? Y le dice, guárdame el secreto. Entonces, usted no va, mira, dile, estamos en bancarrota, las cuentas están mal, y no va a salir corriendo el contador, señores, váyanse una vez de la empresa que no hay plata. Imagínense que generaría un problema, un caos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, miren todo eso, ¿no? Una cuestión también de justicia, ¿no? También, ¿no? Como lo complicado que es acá con los profesionales mediocres, sinceramente, que existen en la justicia. No sé, aquellos que están escuchando que son abogados, ojalá que sean mejores, nivel superior. Solamente una palabra fundamental en todo profesional, y acá que llamado a los abogados, ¿no? Criterios solamente, ¿no? Criterios para solucionar los grandes problemas que tenemos. Entonces, ahí está justamente, ¿no? El ser humano que está dentro de la ontología profesional y sabe lo debido, lo que tiene que hacer, con conocimiento, con causa, con criterio, con todo lo demás, justamente refiere e infiere justamente en necesidades mayores, en búsqueda mayores de versatilidad, de respeto, de regocijo, pero centrándose justamente en lo que es un profesional. No se olvide, usted, esta temática que está escuchando, todavía está dentro de la temática de ser un profesional todavía. Pero esto es importante que usted lo maneje ahora, por supuesto, y a futuro. Y por eso que, como decíamos en la temática pasada, esta unidad nos sirve justamente para complementar, o este curso para complementar lo que usted ha seguido avanzando y viendo como experiencia, ¿no? Como experiencia. Y ahora se da cuenta que tan importante puede ser, porque hablamos, después de esto, vamos a hablar ya de, no un estudiante ya, sino decimos de un profesional. Entonces, ese reparo que debe tener un profesional justamente, ¿no?